eterno Dios, eres mi paz cuando ando en aflicción. No temeré lo que vendrá, eres mi salvación. Conmigo estás, tú has sido fiel, aún en mi debilidad. En ti pondré toda mi fe, nunca me dejarás. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Fiel Salvador, eres fuerte, hacia ti yo correré. El gran yo soy, principio y fin, toda honra te daré. Oh, Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Y siempre te alabaré, siempre te alabaré. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Vamos, díselo. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Dile poderoso, poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Oh poderoso, eres poderoso. Amados, qué gusto saludarlos. Dios los bendiga, bienvenidos. Dios los bendiga. Estamos alabando, exaltando y dándole honra a nuestro Padre Celestial en este día tan importante
en el que celebramos también a nuestras mamis. Así que muchas felicidades. festejemos, celebremos, vayamos a hacer un pastel rápidamente para poderlo partir con nuestras mamis. Pero así, no durante la gozarlo, predicación, ¿no? por favor. Pongámonos atentos al mensaje. Claro que sí, pero estamos expectantes, estamos muy, muy contentos después de alabar a nuestros Padres Celestial, esperar a ver qué quiere decirnos a nuestra vida el día de hoy. Así que, amados hermanos, Preparen. gracias por venir. También quiero darle gracias a los que están usando o trabajando en Pastoreo en Casa. Sí. Gracias por su obediencia, gracias por su amor, por su fidelidad a la palabra. Dios los bendiga y vamos a continuar. Esta semana en Pastoreo en Casa el Señor tocó un tema muy importante y es el sentido de la iglesia, y creo que es a propósito de esto que podemos hablar. Qué padre es estar en una iglesia, qué padre es permanecer en ella, no importan los vínculos. La verdad es que quizá el solamente hacer iglesia el domingo limitaba muchas otras opciones. Hoy nos estamos doliendo unos por otros, pero animándonos por otros y orando. Claro que sí. Y bueno, ponernos a sus órdenes, estamos en comunidad, la comunidad Palabra de Vida, y allí estamos atendiendo y oyendo todas las necesidades, orando y pidiéndole a Dios que nos ayude. No se desanimen, hermanos. Tomemos las acciones que ya sabemos. La palabra es viva y eficaz. El Señor no se ha olvidado, su mano no se ha cortado. No nos desanimemos. Y una cosa en la que rápidamente te puedes desanimar es en permanecer allegado a las cosas de la iglesia. El enemigo va a venir y te va a decir, no, allégate, ven o escucha. Y algo que dijo mi esposo esta semana me gustó mucho, que nos dejemos pastorear. Amén. Nos dejemos pastorear, ¿no? Claro que sí. Y bueno, amados hermanos, vamos a oír la palabra de Dios y que Él hable a nuestras vidas y podamos pues gozarnos y deleitarnos y obedecerla y comprobar su fidelidad y su Así amor es. para nuestras vidas. Dios los bendiga, Un amados abrazo a hermanos. todos. Qué gusto saludarlos.
Cristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. ¡Vamos! Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu Santo, llena este lugar con tu gloria. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres, mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres, mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Oh, virtuosa mujer, ¿quién la hallará? Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios,
eres mamá. Mamá, hoy queremos decirte gracias. Por ser mi ayuda, mi cómplice, mi guía, quien me cocina, mi doctora, mi consejera. Pero sobre todo, gracias. Gracias por tus oraciones. Hoy sé que toda la ternura está en ti. todo el amor está en ti. Y toda la gracia de Dios está en ti. Eres la muestra física De que Dios existe. Te amo, mamá. Muchas felicidades. Creo que soy amada por Dios. Creo en la salvación. Creo en la resurrección. Creo en la iglesia. Creo en el poder de la sangre de Cristo. Creo en el perdón de los pecados. Creo en el poder de la palabra. Creo en un Dios creador. Creo en la vida eterna. Creo en el Espíritu Santo. Creo en el arrepentimiento. Creo en su venida. Creo que murió por mí. Creo en el nombre de Jesucristo. En la madrugada del 14 de abril de 1912, naufragó el Titanic, un transatlántico británico que llevaba más de 2.000 personas, de las cuales murieron 1.400 y tantas. Este naufragio nos deja pensando como uno de tantos momentos en la vida del hombre donde todos los planes humanos se ven estorbados o se ven a voluntad de un plan o de una voluntad mayor. Las formas en que hemos aprendido el tamaño de nuestra pequeñez pueden parecer dolorosas, pero lo verdaderamente doloroso es lo poco que aprendemos de lo pequeños que somos. Parece poca cosa ante la sorprendente grandeza de Dios que el hombre siga incomprensiblemente luchando contra su voluntad. Procura una lucha sin cuartel contra la voluntad más grande y soberana del universo. Dios mostrando en todo tiempo su poder y el hombre mostrando el propio. Eternas y permanentes torres de Babel que presumen tocar terrenos de lo alto y la sorprendente y dulce mano de Dios deshaciendo tales intentos fallidos. Llegamos hasta donde Dios quiere y podemos lo que Él quiere que podamos. Sé que esta declaración a muchos les va a causar escozor, porque en nuestras mentes limitar nuestro poder parece una agresión. No sé ustedes, pero para mí la escena más delicada que puede mostrar nuestra fragilidad es cuando veo un barco en medio del mar. No importa su tamaño, no importa si es un transatlántico, no importa si es una barca, es un momento donde veo claramente cuál es la condición del hombre en este mundo. Es una barca en un universo insondeable, donde los pequeños hombres que van en esa barca a lo único que pueden tener acceso es a hacer lo que puedan dentro de ella. Pero no pueden ni siquiera pensar en gobernar ni los poderosos vientos ni el poderoso implacable mar sobre el que están. Así me parece que es nuestro tránsito por esta vida. Es un gran mar lleno de grandes y muchas cosas que no podemos en una pequeña barca donde apenas alcanzamos a hacer lo que Dios quiere que podamos hacer. Es inútil intentar gobernar lo que está fuera de la barca. Naufragar es literalmente romperse en pedacitos una embarcación o hundirse hasta perder todo conocimiento de ella. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Vamos a transitar en un pasaje maravilloso
que Dios permitió que se escribiera en medio de esta historia de este varón de Dios llamado Pablo. Esta historia fue escrita en medio de muchas obras. Y miren, está terminándose el libro de los Hechos y causa un poquito de nostalgia, porque hemos acompañado a un hombre de Dios a lo largo de mucho de su transitar en esa barca que es la vida, viendo la voluntad de Dios enfrentarse a los intentos fallidos del hombre. Y aquí está, en un momento donde a Dios le plació que fuera en estas condiciones y dejar tan detalladamente este naufragio. Porque bien podría haberse escrito y Pablo, con muchos otros prisioneros, camino a Roma, naufragó. Sin embargo, es un capítulo que al Señor le plació darnos con detalle, y creo que es nuestro deber encontrar la enseñanza para este tiempo. Y me refiero no solamente para este tiempo como en nuestra época, sino a las condiciones que todos sabemos que estamos viviendo. La verdad es que me siento privilegiada de formar parte de un capítulo en la vida y en el contar de la historia de Dios en tiempos tan difíciles. ¿Por qué? ¿Por qué el privilegio? Porque yo sé que en tiempos difíciles Dios obra cosas maravillosas y portentosas. Así es este capítulo. Es un capítulo que, si tú lo ves, simplemente es la historia de un trayecto de una ciudad a otra en una pequeña barca, donde lo importante de esto es que va un siervo de Dios y el propósito de Dios sobre sus espaldas. Así que déjenme leerles a detenimiento, acompáñenme, vale la pena ir navegando con esta historia, y vamos a tratar de darle una explicación adecuada a nuestro tiempo. Dice el capítulo 27, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, recuerda que él en todo tiempo sabía que tenía que llegar a Roma. Era algo que a Pablo lo mantenía siempre firme, determinado, valiente. De hecho, Pablo, si lo vemos y consideramos el carácter de Pablo, siempre fue un hombre caminando hacia una meta. Esto nos deja una enseñanza. Cuando a veces perdemos el sentido de las cosas que hacemos cotidianas, vuelve a enfocarte y vuelve a decir hacia dónde voy. Su objetivo era Roma. Obviamente él había barrido toda Asia, había predicado, pero siempre en su corazón sabía que tenía que llegar a Roma, y su intención también era que ellos iban a hacer un canal para poder llegar a España. Pablo hubiera podido conquistar todo el mundo si Dios así lo hubiera querido. Solo tenía un llamado. Eso es algo interesante en Pablo. Pablo tenía una prioridad, tenía un Dios, tenía un llamado, tenía una meta. Algunos de nosotros tenemos demasiado de todo. Dice entonces, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándose en una nave adrimetena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Quiere decir que iban parando, y aún el que lo llevaba preso le permitió a Pablo parar, y que los compañeros de milicia, a los que Pablo siempre se refirió, que le ayudaran un poquito en mantener, no sé, darle algo de comer, ánimo. Y haciéndose a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Quiero que puedan, si vas teniendo tu Biblia, vayas viendo todos los momentos en que se va a mencionar la palabra viento. El viento como esas condiciones de las que te hablo, que están fuera de la barca. Como haciéndose presente siempre, de alguna manera, la voluntad de Dios, la presencia de Dios para los hombres, para considerar que nosotros solamente podemos sobre lo que hay sobre la barca. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Quiere decir que cambiaron de barca. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas, obviamente estas duras penas lo que refieren es que los vientos eran contrarios.
Navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Todo esto, hasta este momento, hemos visto 4 veces que es a Sotavento, el viento, contraviento, viento dulce. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman puertos, buenos puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Recuerden que iban prisioneros, iban obviamente el capitán, iba el dueño de la barca, iban los prisioneros, cada quien con sus intenciones, sus propósitos, pero iba Pablo. Y aún en las condiciones adversas en las que estaba, Pablo era Pablo. Pablo tenía de parte de Dios, el Espíritu Santo, un discernimiento que los demás nunca iban a tener. Es el hombre por medio del cual Dios iba a hablar a esa tripulación. Y él se levanta y dice, y los amonestaba. Esto quiere decir, les hacía ver cosas que ellos en su traqueteo, en su actuar diario no iban a poder ver. Amonestación quiere decir hacer una observación por encima de lo que ellos puedan estar haciendo. Diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. No solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Aquí vamos a empezar a ver cómo en medio de las pruebas, en medio de los momentos difíciles, aquí hay una enseñanza tremenda, cómo vamos a ir viendo cómo se empiezan a expresar, a destacar cosas que en condiciones cómodas no se pueden ver. En condiciones armoniosas no podemos ver, como hoy se dice, de qué estamos hechos. En tiempos de abundancia, en tiempos de placer, la fe es muy fácil evidenciarla. Pero en tiempos de prueba hay cosas que se ocultan, hay cosas que no se hacen tan visibles e inmediatamente emergen cosas que quizá teníamos ocultas y no sabíamos que estaban. Vamos a ver a un apóstol, Pablo, en estos momentos, en tiempos de mucho miedo, porque recuerden que él era un hombre como nosotros, cualquiera, que estaba considerando los riesgos, los peligros, y aunque tenía un deseo en su corazón y una fe enorme en Dios, obviamente las circunstancias lo amedrentaban, le daban miedo, por eso se para y les dice, creo que tenemos que tomar decisiones, algo no es, fíjese, aunque era un hombre espiritual, no se mostró en una actitud de manifestar que él era un hombre sublime y ahora dijo cosas prácticas. Esto es importante. Esto es importante. La fe también nos lleva a tomar decisiones prácticas. El Señor te va a dar instrucciones concretas. A Pablo muchas veces le habló del aquí y del ahora, aunque le mostraba y lo llevaba al tercer cielo. Entonces les dijo, aquí va a haber pérdidas. Ya se dieron cuenta, las cosas están difíciles. Pero el centurión, siempre los peros, ¿verdad? Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Siempre volvíamos al inicio, a la introducción, siempre hay un choque entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Siempre es un eterno luchar contra lo que Dios propone y lo que el hombre propone. Y aquí lo vemos claramente. Obviamente para ellos no era ningún secreto quién era Pablo. Dios se encarga de mostrar el peso de gloria de las personas y ellos lo sabían, tan es así que le tenían favoritismos. Y sin embargo, te recibo a ti, pero no tu consejo. Siempre el consejo ha sido muy difícil de manejar. Dice entonces, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenicia, es otro puerto de Creta que mira al nordeste y noreste y preferían invernar allá. Recuerden las mayorías. No hubo nadie, no narra que hubo alguien que estuviera a favor de Pablo, que dijera yo opino que hagamos como dice Pablo. Las mayorías siempre van a ir en contra de la voluntad de Dios. Nosotros somos siempre, recuérdalo, somos y seremos siempre la minoría que mostramos la voluntad de Dios contra todo pronóstico y casi nunca vamos a encontrar coro. Entonces, dice más adelante que soplando nuevamente, hablando de esto, una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban,
levaron anclas e iban costeando Creta. Me encanta porque tuve que investigar términos, zarpar, las anclas, más adelante el esquife, y son términos náuticos, ¿no? Son términos de los marinos que para mí no son muy conocidos, sin embargo tienen toda la aplicación en nuestra vida diaria. Tienen toda la aplicación en qué estamos anclados, y para Jesús, si lo recuerdas, siempre trabajó y siempre habló. Él vivió y caminó en lugares costeros, siempre refirió con ejemplos del mar, y eso me llama mucho la atención. Él siempre hablando de una inmensidad, que viéramos el mar como algo inmenso. Así es la vida y las profundidades de Dios. Y atreverse a mirar en ellas me parece como absurdo. Bueno, dice así, vámonos por favor al versículo 19. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Quiere decir que ya estaban complicándose las cosas. Ellos vieron que las cosas no estaban bien, hicieron varias acciones. Movieron las velas, empezaron a mover las anclas, sí quitaron peso de la nave, después tiraron las herramientas, es decir, sí empezaron a tomar decisiones respecto de lo que estaba pasando. Y dice en el 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Esta expresión, hermanos, aunque está localizada, les repito, en una historia que pareciera intrascendente, esta expresión es exactamente lo que Dios quiere que sepamos todos y en la cual vivamos. No podemos hacer nada para salvarnos. No importa qué tan seguro sea donde pises, qué tan seguras sean tus inversiones, tus posesiones, tus talentos. Tú y yo tenemos que vivir en una simple postura permanentemente. Yo no puedo hacer nada para salvarme. Claro, en este momento ellos lo habían perdido. Quiere decir que cuando aquí narra, habían perdido toda esperanza de salvarse, quiere decir que habían tenido en algún momento una esperanza de autosalvarse, de hacer algo que en sus medios, en sus recursos, pudiera salvarlos. Este es el momento donde las vidas se rompen. Este es el momento donde se parten las historias. Este es el momento de rompimiento donde determinamos y sabemos que nosotros no podemos. Ahora, el hecho de haber asumido que yo tomaba las decisiones de quitar o de tirar algo de mi barca no quiere decir que en ese momento Dios no estuviera en control. Lo que Dios quiere enseñarnos es que Él está siempre en control. Las cosas que nos permiten no exceden a su control y las que no nos permiten tampoco. Y dice que habían perdido toda esperanza de salvarse. Me pregunto yo, ¿Pablo también? ¿Pablo también había perdido porque él estaba en la barca? Yo creo que sí. Yo creo que Pablo, de hecho, los días antes, cuando los había amonestado, él les trataba de decir que si no nos uníamos a la voluntad de Dios íbamos a morir. Íbamos a perecer. Él no estaba atribuyendo que Dios estaba fuera de control, sino que estaba diciendo, si seguimos contra los planes de Dios, Él va a seguir obrando sus planes, y si en sus planes está que nosotros ya no existemos, pues no vamos a existir. Y dice entonces Pablo, ahí en medio de ese momento donde todos pierden la esperanza, el apóstol Pablo, el líder, el predicador, el creyente, el cristiano, el que estaba listo, como Dios siempre tiene a uno de nosotros en lugares de necesidad. Como hacía ya mucho tiempo que no comíamos, puesto en medio de ellos en pie, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. Yo pensaba y leía y decía, bueno, ni Pablo se libró de decir la tan anhelada palabra que todos decimos, me hubieras hecho caso. No sé ustedes, pero yo disfruto cuando lo digo. Ya te lo dije. Pablo lo dice. Claro que lo dice en una postura de hacer evidente que si siguen tomando decisiones sin oír otra voluntad, esto va a terminar muy mal. Entonces lo hace como diciendo,
Ellos ya no habían comido, estaban cansados, les está diciendo, por favor, no hemos comido, estamos cansados, ya usamos todos los recursos humanos, ¿por qué no hacer las cosas de otra manera? Y entonces Él les dice, no zarpar de Creta tan solo, les dice, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Es decir, les está haciendo una acotación, que es lo que les decía. En medio de pruebas se va a ver de qué estás hecho, qué estás defendiendo. Ellos prefirieron salvar la nave, salvar los recursos y subestimar un poquitito las vidas. No lo dijeron tan claramente, pero era obvio, llevaban prisioneros, no eran como muy valiosas las vidas que llevaban, salvo las de ellos. Acuérdate que el egoísta siempre va a pensar primero en él. Pero de alguna manera ellos dijeron, no, si puedo salvarlo todo, no lo voy a perder. Siempre el hombre está esperando hasta el último momento salvar las cosas que le considera importante. Pablo les había amonestado días antes, hay cosas aquí que no son importantes. Y la acotación que les estaba diciendo es, ya se dieron cuenta que en medio del mar, en medio de las tormentas, en medio de las tempestades, tienes que elegir qué vale y qué no vale. Y ellos no escogieron. O más bien escogieron mal. En este otro momento les vuelve a decir, las cosas o las personas, la vida o los bienes, ¿qué hacemos? Y entonces les dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Fíjate nuevamente, el pastor del ánimo. Pablo era el predicador del ánimo todo el tiempo, pero ¿qué quería decir tener ánimo? Ahorita tiene una aplicación muy especial. Dice, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Qué significaba cobrar ánimo? Cobrar ánimo era no desalentarse porque tus fuerzas se acabaron, porque tus recursos se acabaron, porque lo que estaba en tus manos ya no está. No te desanimes. Ve a las fuerzas del Todopoderoso Dios. Cobra ánimo es, espera y dale oportunidad a Dios de hacer las cosas que tiene que hacer. Qué triste que tengamos más ánimo para probar que nuestra voluntad es buena, que el ánimo necesario para probar que la voluntad de Dios es mucho mejor que la nuestra. Y entonces les dice, no se va a perder ninguna vida, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo. Quiere decir que Pablo, en lugar de dormir o en lugar de quejarse, pasó la noche en vela orando, buscando a Dios en dirección. Yo creo que le decía igual que todos, Nehemías, le decía, Señor, sé que nos hemos equivocado, perdónanos, no nos tomes en cuenta. Pero además yo creo que Pablo le decía, Señor, tengo que llegar a Roma. Tengo que llegar a Roma, sé que nos hemos equivocado, tú lo puedes todo, ayúdanos. Entonces Pablo les refiere que Dios le dijo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Has considerado que tu vida y tu propósito va a salvar la vida de otros que están contigo? Fíjate, de ahí la importancia de saber a quién estamos pegados. Muchas de las cosas por las que nosotros vamos a ser librados es porque alguien a quien nosotros servimos, acompañamos y vamos en la misma nave, tiene un propósito en Dios. Por supuesto que todos lo tenemos. Estoy haciendo solamente una analogía para que puedas comprender. Y si tú sabes que Dios te tiene un llamado y tienes que llegar a tu Roma, ten por seguro que en tu nave todos se van a salvar porque es necesario que tú llegues. Ahora nuestro destino es eterno, nuestro destino es el cielo y estar con Él y tenemos que llegar y hay muchos que se van a salvar en nuestra nave. Así que les dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo porque yo confío. Fíjate, yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Ahora, algo que dijo Pablo cuando dio esta exhortación, dijo, del Dios de quien soy y a quien sirvo. Me encanta porque me recuerda a otro hombre de Dios, también en una nave, en un momento de vida o muerte, cuando dice, soy hebreo y temo a Dios. Jonás, fuera de la voluntad de Dios, desobedeciendo a Dios, pero confiado que Dios cumpliría su propósito en él y con él. Y eso le daba seguridad. Él sabía que tenía un llamado y que Dios era el más interesado en que lo cumpliera. Y aún él siendo desobediente, apeló al tribunal de Dios y Dios le salvó. Y les dijo, échenme al mar. ¿Por qué?
para morir. No, obviamente él sabía, y él, aunque no lo había declarado como Pablo, Jonás sabía que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Así que viene toda esta narrativa. Él les dice que van a tener tropiezos, que va a haber pérdidas. Les deja claro, para continuar en los planes de Dios, no vamos con el equipaje que ustedes quieran. Aquí hay que deshacerse de aquellas cosas que no son importantes. Y dice que empiezan a desprenderse, empiezan a deshacerse de todo, empiezan a considerar qué cosas no importan. En ese momento toma valor la vida, como un poco como lo que está pasando en este tiempo, donde las cosas se colocan en su posición, lo que no importa, no importa, y lo que vale, vale, y entonces eso le agrada a Dios. Incluso les dice, por tanto os ruego, versículo 34, que comáis por vuestra salud. Fíjate nada más, el líder sale a flote. Un líder no solamente está interesado en que ya no nos morimos, está interesado en el bienestar de ellos, ¿sabes? Ya no hemos comido, coman, dejen de estar preocupados. Comamos porque no han comido en 14 días, es necesario, sus fuerzas se van a decaer, no vamos a morir, cobren ánimo, vamos. Algunos de nosotros ese no comamos significa que en medio de momentos o de pruebas como las que estamos viviendo, no respiramos, no pensamos, no disfrutamos, no actuamos, nos quedamos paralizados. Eso significaba coman, coman. Eso significa sigan viviendo, no pierdan la esperanza, a Dios le importas. El postrer estado es bueno, esta leve tribulación momentánea pasará. Y dice que los animó a comer. Ahora, no creo que se haya parado en medio a hacer una predicación. Yo creo que Pablo iba de a uno por uno, animándolos cercanamente. Y dice entonces, todos teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave, 276 personas. No era tan pequeñita. Eran 276 personas que Pablo sabía que a Dios le importaban. Dios tiene un número. Dios tiene un número. Me encanta. Siempre lo comento. Cada pastor de iglesia tiene un número de personas por las que va a dar cuenta. Tú y yo tenemos un número de personas por las que vamos a dar cuenta, por las que vale la pena animar, a las personas a las que vale la pena acompañar en este naufragar, que va a haber momentos de darles ánimo. En este momento, Pablo, su vida dejó de ser importante y entendió su llamado y dijo, yo no es tiempo de que yo me ponga a conmiserarme y a sufrir. Yo tengo que animarlos. A esta hora he estado puesto. Cuando en momentos de dificultad tú tienes deseo de animar a otros, tú estás puesto para que otros crezcan, te preocupa si comen, te preocupa que estén cómodos, es que hay un líder dentro de ti. Hay un líder puesto por Dios para los momentos difíciles. Y ese fue Pablo. Por eso te decía que en momentos de prueba aflora aquello de lo que estamos hechos. Cuando se hizo de día no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiese la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada el viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Sí, también para mí son términos raros, pero tiene un sentido. Dice que iban midiendo y que los metros que marcaba que había hasta la tierra y se iban acortando, decían, estamos cerca de tierra. Y entonces estaban probando. Y dice que algunos de los prisioneros, discretamente, como haciendo las pruebas, bajaron esta barquita que llevan siempre las grandes naves para emergencias, que algunas son incluso para llegar a la playa, porque esas grandes naves no pueden tocar la playa. Y dice que ellos intentaron fugarse. Y Pablo los vio y le dijo al capitán, o nos salvamos todos o no se salva nadie. Y los exhortaron y se cortaron y se quedaron. Se perdió de hecho esa barquita. Entonces empiezan a hacer las pruebas, van llegando y en un momento la historia se cuenta muy bien, pero entiendo que llegaron, se encallaron, el barco se lastimó con las piedras, con los vientos, seguían y en ese momento es lo que es naufragar. La barca se rompe. Ya no hay manera de que la barca siga velando. Y entonces se rompe y dice que algunos dijeron, ¿qué hacemos? Fíjate, cada quien piensa en sus intereses, ¿no? Y tendrías que plantearte si esto se incendia, ¿qué agarro primero? Porque de eso estamos hechos.
Esas son las cosas que ya no tienen que tener valor, que Dios quiere que se gire. Y entonces dice, vamos a matar a los prisioneros. Porque esto ya falló la misión. Entonces, si llegamos sin prisioneros, nos matan a nosotros, mejor decimos que se murieron, los matamos. Otros dijeron, no, es que van a huir, vamos a nadar y se van a perder. Pero Pablo fue prudente y les dijo, tenemos que salvarnos, esto ya se rompió, por favor, ahorita dejemos los asuntos de egoístas y demás. Y dice que usaron todo lo que pudieron, porque obviamente dieron por perdida la barca, y aún con los pedazos de maderas, algunos nadaron hasta la playa, algunos se salvaron de otras maneras, pero todos, como lo había dicho Dios, con vida. Este es el naufragio, de esto se trata este capítulo. Parece algo así como fuera de contexto y tiene todo que ver. Y le doy tantas gracias a Dios de que nos haya puesto esta enseñanza en este día. ¿No será el tiempo, hermanos, de volver a considerar lo frágiles que somos, lo débiles que somos en este mar? A Dios un viento, una tempestad, una lluvia. ¿Qué es esa barca? ¿De dónde nuestra jactancia, hermanos? ¿Hacia dónde? ¿Por qué esa lucha por ir en contra de su voluntad? ¿Por qué no mejor? Sotavento quiere decir ir a favor, como el viento va. Y dice que ellos tomaron en algunos momentos decisiones a sotavento, o sea, ir como iba el viento para no luchar contra él. Y yo creo que eso nos deja una gran enseñanza. Es tu vida una vida a sotavento. Es decir, una vida que va como los vientos de Dios y la voluntad de Dios la lleva. O es una vida que siempre va confrontando y que siempre va en contra de sus planes. La providencia de Dios, que no es otra cosa que esa certeza que tenemos de que Dios proveerá lo que sea necesario. Es exactamente la confianza que tenía Pablo en ese momento y en el anterior y ante jueces y ante quien fuera. Pablo siempre sabía, Dios proveerá. Así como Abraham, cuando obedeciendo a Dios, tenía que sacrificar a su hijo y estuvo a punto de hacerlo, la certeza. Y tú te preguntarás, ¿cómo es que llegó hasta ese momento Abraham? Porque él siempre dijo, Dios proveerá. No sabe qué. O proveerá las fuerzas para hacerlo, o proveerá la resurrección de mi hijo, o proveerá el cordero en lugar de mi hijo, pero siempre en la confianza de un Dios Jireh, Jehová Jireh, un Dios proveedor. Pablo sabía que Dios proveería, ya sea que le provee dirección a él para exhortar a otros, o le provee un barco, o le provee el viento, o le provee comida, o le provee un lugar donde van a encallar, pero le provee la madera para nadar, o le provee las fuerzas para llegar, o le provee al capitán, o le provee, pero Dios proveerá. Y en esto quiero redundar un poco. ¿Confías en esa provisión? ¿Confías en que Dios está en total control de nuestras vidas? Y lo ha estado. No importa si estás en la condición como ellos de que tus fuerzas ya se acabaron. Tampoco tus fuerzas fueron tuyas. Nunca fueron tuyas. Nunca fueron tus recursos. Nunca fueron tus estrategias. Nunca fueron tus planes. Si has llegado al punto de decir, pues ya no me queda nada por hacer, te quiero decir algo, nunca tuviste nada por hacer. Si a Dios no le place que respiremos, si no le place el sol, si no le place, no comeríamos. Hagamos lo que hagamos, nos creamos tan fuertes como creamos. ¿Por qué empecé hablando de este barco, de este transatlántico? Porque hay vidas en nosotros, hay construcción de historias en nuestra vida que asemejan un transatlántico, como si nosotros fuéramos así de imponentes. Dicen que eran unos salones impresionantes, un lujo desorbitante, una tecnología de primer mundo. Esto cambiaba el mundo, rebasaba todos los estándares. Y Dios determinó, hasta aquí llegas. A veces
nuestras vidas tan sustentadas en cosas tan frágiles, pueden ser tus mejores años, crees que has hecho lo mejor. Hemos pasado por el libro de Eclesiastés, cuánta enseñanza en este entendido de que no le pasan las cosas buenas a las personas buenas, ni las malas a las malas. Todo nos sucede a todos porque estamos todos en un mar impetuoso donde obra la única soberana voluntad de Dios. ¿Cuál es la salida? Saberlo, reconocerlo y vivir acorde a ese entendimiento. Yo misma me reconozco muchas veces en contra de esa voluntad, peleando. Decía Jacob, pelear contra Dios. No, él peleó a favor de Dios. Él le dijo, dame de ti. ¿Es tu vida una vida que está abrazada al Todopoderoso diciendo, no te soltaré hasta que me bendigas? ¿O es una vida en donde Él te quiere abrazar y nos estamos saliendo de sus brazos? No necesita haber pandemias, no necesita haber tormentas, no necesita haber grandes pérdidas para que en tu barca sepas lo que vale y lo que no vale, lo que importa y lo que no importa. No importa si Dios te permite tener más, pero que en tu mente siempre esté claro lo que importa. Lo que es valioso para Él tiene que ser valioso para nosotros. Para que en el momento en que tengas que aligerar la carga de tu barca, no empieces por el lugar equivocado y no seas como ellos que prefieren deshacerse de una persona que de su barca. Nuestra vida no nos pertenece. Las barcas no son nuestras, son solamente de Él. Así que, a sotavento, en dirección a su voluntad. Y entonces vamos a hacer un camino más deleitoso. Y aun cuando vengan vientos y azoten tempestades y suban las aguas, y como Él dice, haya días y noches sin sol ni estrellas, tú y yo sepamos que el Dios de los cielos está por encima del sol y Él ve las cosas de otra manera. Y para Él nada es imposible, nada es el final y nada se va a perder. Hoy quiero declarar eso para tu vida, para la mía y para nuestro mundo. El Señor dice, nadie se va a perder, porque aún se vayan a mi presencia, no estarán perdidos. Muchas cosas materiales, sí, pero ninguna vida. Y la cantidad en este barco eran 276. Tú y yo estamos en el número perfecto de Dios. Así que esperemos confiadamente y caminemos en la certeza de que Él siempre proveerá lo que tenga que proveer a tu vida. Permíteme orar en esta mañana para que pueda tu mente y la mía comprenderlo a cabalidad. Padre amado, Todopoderoso, gracias por enseñarnos lo frágiles que somos, pero lo poderoso que eres tú. Lo confundidos que estamos, lo perdidos que estamos, pero lo claro y entendido que estás tú. Gracias porque aún está dispuesta la gracia y tu mano extendida sobre este mundo para que todo aquel que quiera se tome de esa mano, se tome de esa voluntad y pueda salvar su vida, aunque la barca se pierda. Gracias, Jesús. Gracias por ese bendito sacrificio que traspasó los tiempos, que traspasó todas las creencias, que traspasó todos los imperios y potestades y te abriste paso para llegar a este mundo con viles mortales para que con amor nos atraigas a ti. Hoy podemos decir que podemos experimentar en medio de esta tormenta como tu mano se abre paso, se extiende para librarnos. Que no haya ninguno de nosotros, los que estemos oyendo, ninguna idea errónea de autosalvación. Que nos rindamos desde este momento y para siempre a vivir en una condición de rendición, una bandera blanca que diga, Señor, hágase tu voluntad y no la mía,
ahora y para siempre. Provee, Señor, provee de todo. Provee para este pueblo, provee para este mundo, provee sanidad, provee tecnología, provee discernimiento, provee la revelación para esa vacuna y para muchas otras. Provee los alimentos con los que nos nutrimos cada día, pero provee la paz, provee el gozo, provee a los líderes, provee discernimiento, provee dirección, provee estrategias, provee palabra, provee calma, provee paz, provee todo lo que necesitamos, porque hoy declaramos al unísono, Señor, que si no viene de ti, nosotros no podemos por nosotros mismos. Gracias, gracias porque hay Dios para nosotros. Gracias porque hay gracia, porque hay un Dios que nos anhela, que nos ama hasta la muerte. Gracias, Señor. Gracias porque podemos confiar que no importa cuántos naufragios parezcan en nuestra vida, nada se perderá. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, el Señor es bueno, el Señor nos ama, el Señor ha estado hablando a nuestro corazón. Él quiere cambiar nuestro corazón para que podamos comprobar su amor y su misericordia. En estos tiempos pues hemos recibido noticias tristes de familiares de hermanos que han fallecido. El hermano de nuestra hermana Araceli, Ricardo, pues hermana Araceli reciba un abrazo y consolación de parte de Dios. Él está en control y Él ha dado promesas de vida eterna y su hermano las está cumpliendo el día de hoy. Igualmente el papi de nuestra hermana Anita falleció igualmente, y queremos, su hermana Anita, pues darle el pésame y decirle que confíe en las promesas de Dios. Él es un hijo de Dios que está en este momento comprobando la fidelidad de Dios y las promesas cumplidas en su propia vida. La mami de nuestro hermano Juan Carlos Razo también, hermano, familia, reciban un abrazo y una consolación de nuestra parte. Y son tiempos de cuidarnos, son tiempos de obedecer, son tiempos de hacer lo correcto para cuidarnos, protegernos, pero también para darle gloria a Dios por la obediencia que Él nos ha puesto en nuestros corazones. Así que pues sabemos en estos momentos son complicados, sí. Estamos viviendo, yo creo que de las semanas más complicadas de este virus, y por favor manténganse en su casa. Si no tienen a nada que salir, por favor cuídense, usen el tapabocas, sigan las instrucciones del gobierno y sepan que les mandamos un fuerte abrazo. Ustedes son nuestra familia, somos iglesia, funcionamos como un solo cuerpo y nos dolemos con ustedes. Sí. Reciban un fuerte abrazo y Dios los bendiga. Cuídense, por favor.
Dios te guarde y bendiga, que te extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que te extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que te extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su